¿Qué tipo de necesidad atraviesa su ciudad? Su colonia. ¿Está usted al tanto de las necesidades alrededor? ¿Está usted viendo las necesidades alrededor? ¿Sabe qué? Una iglesia que no ve las necesidades de afuera, de las cuatro paredes, deja de ser una iglesia. Es fuerte lo que digo. ¿Qué es una iglesia? Es un modelo, una representación del reino de Dios aquí en la tierra. Formado por los santos a cumplir ¿qué? La gran comisión. Si la iglesia no cumple con la misión de Dios, deja de ser iglesia. Punto. Nada más. Se acabó. Puede llamarse la comunidad feliz, el pueblo feliz, el grupo de cristianos felices, club social de los cristianos, menos la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo existe para cumplir con la misión de Dios. Si usted no ve ninguna cosa fuera de estas cuatro paredes, va a pasar algo. La iglesia primitiva fue un modelo casi perfecta, ¿sí o no? Vean el libro de Hechos, los primeros capítulos. Todos convivían. Diríamos perfecta sociedad. Todos compartían el amor. No había ricos y pobres, porque los ricos vendían sus bienes y compartían para el bien común. Los comunistas sacaron la idea de ahí. ¿Funciona? No, porque de alguna manera el ser humano tiene la naturaleza pecaminosa y busca para el bienestar propio. Y terminaron ellos tomando toda la riqueza para un grupo pequeño de personas, del poder. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Una comunidad de fe en un modelo perfecto. Lamentablemente, Dios tiene que traer persecución. Vemos en el libro de Hechos, con la muerte de Esteban, se produce la persecución a la iglesia. Todos tienen que salir corriendo. Y después, la caída de Jerusalén hacia los años 70. Desaparece todo. Y ahí recién la iglesia empieza a verse en diferentes rincones. Entendamos bien la gran comisión. ¿Es para algunos nada más? ¿Es para algunos? ¿El mandato de misión es solamente para algunos llamados? A todos los que están ahí el Señor le dice, por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones. Hay una pregunta, ¿qué hacen ustedes aquí sentados?
¿Qué hacen ustedes sentados aquí en Cobán todavía? ¿Eh? ¿Qué dice la Gran Comisión? Hubo un movimiento muy importante que se llamó Movimiento Voluntario de Estudiantes en Estados Unidos. Un movimiento liderado por dos figuras muy importantes. Y ellos empezaron a predicar por todas las universidades y dijeron, usted no necesita un llamado para ir. La Biblia es clara. Si usted quiere quedarse, usted sí necesita un llamado especial para quedarse. Es sencillo, no hay otra cosa, ¿sí o no? Y hacer discípulos. Luego se empieza a desarrollar otra perspectiva. Y empieza a hacer los análisis de la gramática. Y aquí hay dos verbos, ir y hacer, ¿sí o no? Y si uno hace un análisis gramático, no puede haber dos imperativos. Uno es participio, entonces se debería traducirse yendo a hacer discípulos. Pero sin embargo está. Lo único que cambia es que en lugar de te vayas, es yendo, en el proceso de tu ir. Aquí nos vamos un paso más porque ya estás yendo. Ya estás yendo. Y en tu camino de ir, que tienes que ir, no te queda otra, hacer discípulos. Pero si vamos nosotros a todo el capítulo 28, y el problema es siempre, leemos solamente un pasaje nada más, nos olvidamos del contexto. Si vamos a todo el capítulo 28, podemos encontrar que hay varios mandatos ahí. ¿Cuál es el primer mandato que encontramos en el capítulo 28? Lo de los ángeles a las mujeres. Mientras que los hombres andaban escondidos ahí con temor, que nuestro Señor murió, los grandes discípulos, los apóstoles ahí atemorizados, las mujeres trataron de llegar al sepulcro y encuentran con el ángel. ¿Saben qué? Si las mujeres no hacemos nada. Llegaron al sepulcro y los ángeles le dicen, vayan y díganle a los discípulos que Jesús no está en el sepulcro. Jesús ha resucitado. Y estas mujeres en el camino otra vez recibe otro mandato. ¿Con quién se encuentra en el camino? No se dieron cuenta quién era. Era Jesús. Y él le dice, vayan y díganle a mis discípulos que los voy a esperar ¿en dónde? En Galilea. Que le digan ¿qué? Que Jesús ya vive. El gran mensaje del Mateo 28 es que Jesús está vivo. Amén. Nuestro mensaje cambia para poder decir afuera, en el contexto como líderes, dramáticamente, en el sentido de que Jesús vive ahora. Jesús no está en el sepulcro, Jesús vive ahora. Jesús vive en mí, vive en usted, vive en usted, vive en usted. Y la autoridad espiritual que lo tiene usted, lo entrega a Jesús, que vive todavía.
es el mensaje central. Jesús vive. Encontramos otro mandato a los soldados que estuvieron ahí cuidando y salieron corriendo. Los sacerdotes le dicen, vayan, otra vez vayan y digan que Jesús no vive. Y luego el mandato de Jesús. Vayan, en el proceso de ir, hagan discípulos por todas las naciones. Y Jesús trae el contexto. Jesús no los ve a los discípulos en Jerusalén. Qué raro, ¿no? Ahí estuvo, ¿sí o no? Ahí resucitó, ¿sí o no? Pero ¿a dónde lo manda a los discípulos? A Galilea. ¿Dónde es Galilea? El contexto. ¿Cuál es el monte en cual Jesús los espera a los discípulos? El monte en la Galilea. El monte que Jesús pasó tiempo con los discípulos enseñándoles sobre el reino de Dios, enseñándoles la compasión, enseñándoles cuál es el corazón de Dios, sanando los enfermos, echando fuera demonios, bautizándolos en el mar de Galilea. ¿En dónde podemos encontrar ese monte que Jesús caminó siempre? En el monte del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. A ese lugar. ¿Quiénes estaban en ese monte? El contexto a quienes vamos a tener que servir. Al fin del capítulo 4 de Mateo, en los últimos 2 versículos dice quiénes estaban. Todos los judíos, todos los de Decápolis, hasta el Líbano, Siria, toda gente, solamente los judíos. No, dice, la fama se hizo tan conocido que todas las personas se acercaron ahí para conocerse a Jesús. Toda persona necesitada de restauración. Por todo lado. El contexto. Dice, vayan por todas las naciones. ¿Recuerdan el lugar en cual Jesús les dice? Sobre el monte. En el mismo lugar donde Él predicó. Le dice a los discípulos, ¿recuerdan toda la gente aquí? Galilea es la frontera de las naciones. Qué buen maestro. Recuerden, todos ellos de las naciones, ahora vayan. ¿Cómo nos cuesta salir? ¿Cómo nos cuesta levantar nuestra perspectiva como líderes? Ni conocemos nuestro contexto. Ni conocemos qué es lo que pasa en nuestro contexto. A veces hablamos un poco, pero nos queda por aquí. Hablamos de la necesidad de la gente, pero nos queda por aquí. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo? Me dio tristeza ver el informe sobre la realidad en el mundo. En la realidad en América Latina.
El 43% de la población mundial son menores de 20 años. Tenemos una generación muy joven, ¿eh? La mayoría de ellos, hasta 56% de ellos, son pobres carenciados de las condiciones mínimas de satisfacción de sus necesidades, que retrasa el desarrollo, su crecimiento y el plan de Dios para sus vidas. 56% de la población mundial son pobres. Cada año en el mundo mueren 40 millones de niños. ¿Cuánto? 40 millones de niños y niñas por causas de aborto legal. Niños sin todavía ver el mundo. Significa 100.000 niños y niñas mueren de aborto cada día. Estuvimos aquí 3 días. 300.000 niños y niñas murieron de aborto legal en esos tiempos. 4.500 cada hora. Mientras que estoy dando esto, 4.500 niños y niñas mueren sin poder ver el mundo. 30.000 niños y niñas mueren todos los días por falta de alimento. Significa que en estos 3 días murieron 90.000 niños y niñas por no tener de qué comer. En esta hora que estoy hablando de esto, 1.500 niñas y niñas murieron por falta de alimento. $10 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de explotación sexual y cada año se agrega 1 millón más. Al menos 100 millones de niños y niñas viven en las calles. En América Latina, 80.000 niños y niñas mueren en sus propias familias por causa de violencia. 50.000 más mueren por causas relacionadas a delitos sexuales o abusos. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los líderes? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el problema hoy? Que los líderes cristianos no conocemos el contexto. No conocemos la necesidad de la gente y qué tipo de líderes es lo que la gente está buscando. 40% de cristianos dicen ser en Guatemala. ¿Qué impacto tienen en ellos para cambiar esta realidad? Pensamos que cantar y alabar es suficiente. Pensamos que el líder que el Señor quiere es un líder que se sienta o se para en el púlpito y predica unas cuantas sermones. ¿Qué hacemos al respecto? El líder está llamado a ser sal y luz. En el contexto. Necesitamos líderes que puedan influenciar en diferentes esferas.
Hoy el mundo no necesita simplemente de pastores. Recuerden su llamado, su forma de ser. Lamentablemente, cuando uno recibía el llamado, decía, tenés que ser pastor. Necesitamos líderes por todas las esferas. Sería bueno tener un presidente decente, realmente un siervo de Dios, con el corazón de servicio al pueblo, en nuestros países, ¿sí o no? Sería bueno ver economistas que puedan liderar con el corazón de Dios, ¿sí o no? Sería bueno cambiar el modelo de los políticos. Porque cuando decimos políticos, ustedes mismos me pusieron las definiciones. ¿Se puede cambiar? Se puede cambiar. Si como líderes empezamos a entender el contexto en el cual fuimos enviados a servir. Si como líderes empezamos a leer el contexto en el cual fuimos llamados a servir. ¿Qué llamado tiene usted? ¿A servir dentro de las 4 paredes? ¿Es el llamado que tenemos? ¿Eso es lo que nos dice el Señor? ¿Servir entre las 4 paredes? ¿Tiene el llamado de servir simplemente en su propia denominación? ¿Ese es lo que Dios le llamó a usted? Mientras que todas estas necesidades perduran en la sociedad. Me toca mucho una de las adoraciones de Marco Witt. Enciende una luz. Qué hermoso adoración. Enciende una luz. Y lo que dice es más dramático, mientras que el pueblo cristiano se pasa peleando entre ellos. Enciende una luz. El trabajo del líder es encender una luz. Encender una luz en la sociedad. Es mi deseo que cada uno de ustedes sean agentes que puedan encender una luz. Necesitamos levantar nuestros rostros y ver más allá. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Mucho? ¿Será que falta mucho tiempo para que el Señor llegue? No podemos estar pensando así. Jesús llega y llega pronto. La Biblia no nos dice cuándo va a llegar, pero sin embargo nos da algunas ideas. En Mateo 24 dice, cuando todas las naciones hayan oído mi evangelio, entonces vendrá el fin. Hace unos 30 años se habló de 16.800 grupos étnicos no alcanzados.
Hace unos 20 años, cerca de 10,000. Hace unos 10 años, cerca de 4,000. Pueblos que no se conocen todavía, que jamás han oído el Evangelio. Hace poco tiempo, en la reunión con algunos líderes, me dice, ya conocemos el nombre de casi todos los pueblos étnicos que todavía no han aceptado al Señor. Hace falta solamente ir. Y son menos de 1,000. Aleluya, pero el tiempo del Señor está cerca. ¿Y qué ha hecho? Va a decir, ¿qué hiciste mi iglesia de Guatemala? No, nosotros estuvimos ocupados aquí, Señor. Tenemos tantos problemas aquí. Hace 50 años, China expulsó a todos los misioneros de su país. Los misioneros dijeron, se acabó el evangelio en China. Se acabó. No hay más misioneros. Pero quedaron las semillas del evangelio. Se habla de que China hoy tiene 100 millones de cristianos. Y algunos líderes de la iglesia oficial, controlada por el gobierno, dicen, quizás con eso queden corto. Y se hablan que pueden ser hasta 150 millones o 200 millones. Ahí todos los pastores tienen una experiencia de haber pasado por algún tipo de tortura. Vivimos bien aquí nosotros, ¿sí o no? Allí en las clases, un misionero me dice, yo la capacitación de líderes lo doy en un cementerio. Esa es mi escuela. Después de las 10 de la noche. Que eso no llegue a China para que los... Pero los oficiales no se acerquen a los cementerios a los 10 de la noche. Le tienen un miedo. ¿Tienen miedo ustedes de los cementerios? ¿No? Nos reunimos esta noche a las 10 de la noche en el cementerio de Cobán. Ahí sigo la clase. Ellos proyectan un desafío muy grande. Hace unos años dijeron 100,000 misioneros en un proyecto de regreso a Jerusalén. Estados Unidos tiene 50,000 misioneros en el extranjero. Solo 50,000. Corea tiene unos 16, 17,000 creo que dicen. Y después los números son menores. ¿Cuántos misioneros enviaron ustedes de Cobán? No se rían, ¿es serio? ¿Es serio? Porque posiblemente eso es lo que el Señor pregunte a su iglesia. América Latina está empezando a despertar. En el Congreso Misionero Latinoamericano, llamado COIBAN, el primero se dio en 1987 en Brasil y marcó el cambio. Un desafío. Ya no somos un continente para que nos venga a evangelizar,
sino vamos a ser un continente misionero. Ya no somos un continente mendigo, sino vamos a bendecir otras naciones. En 1997 se reunió en Acapulco, México, para poder ver las estrategias. 2007 fue en Granada, España. 350 misioneros dieron testimonios. Los misioneros latinoamericanos están impactando el mundo. Son buenos. Son excelentes. Es que no tienen oportunidad de ir, porque la iglesia no se despierta para enviar. Creo que al pastor, si lo vestimos bien, se pasa bien por un hindú, un iraquí, un afgano. La bendición que tenemos como latinoamericanos es que nos parecemos tanto a todos los musulmanes. Lo más gracioso es que yo tengo, cuando cruzamos a Estados Unidos, algunos amigos míos tienen problemas. Tienen que decir que es mexicano y mostrar el pasaporte porque le confunde con los del Medio Oriente. Hay mucha juventud con el desafío hoy. Solamente que los líderes no ven. Solamente que los pastores no ven. El desafío es grande. Aquí, allá, allá, allá. ¿Usted quiere tener una bendición material, una prosperidad material en su congregación? Sirva en el contexto. Dios le va a proveer. ¿Quiere alimentar a los pobres de la calle? Dios le va a proveer. Para que usted comparta el amor de Cristo. ¿Quiere cuidar a los niños de la calle? Dios va a poder proveer. Toda la riqueza es de Él. Inicie. Desafía. Inicie y desafíe. Envíe a los misioneros, a los jóvenes que tienen un llamado misionero, a entrenarse. Hay muchas agencias que los capacitan hoy. Y envíenlo. Va a ver la bendición que puede usted experimentar en su congregación. La iglesia no es bendecida porque no le está sirviendo al Señor. ¿Para qué necesita más? Si lo único que sabe uno es para bendecir las cuatro paredes para adentro. Un líder, siervo, es el que tiene el corazón de Dios para tener compasión en el contexto. Es el que escucha de Dios, de la intimidad con Él.
es el que tiene las perspectivas para poder ver el medio en la cual Él está llamado a servir. En el medio en la cual Él está llamado a servir. Si empezamos a servir, va a poder ver que Dios empieza a obrar. No andemos gritándole tanto al Señor, más unción, más y más. ¿Para qué quieres más? Te vas a empachar. Quiere más. No sé cómo vamos a quedar. Explotar con la gracia de Dios. Dios nos tiene misericordia, por eso no nos da más. El amor de Dios tiene que fluir. ¿Podemos seguir respirando sin exhalar el aire? No. No. ¿Intentaron, no? ¿Pueden? No. ¿Puede la iglesia seguir recibiendo más del Señor sin ministrar? ¿Sin servir? ¿Puede el líder de Dios seguir recibiendo más del Señor sin cumplir con la misión de Dios? No. Nos quejamos de que no tenemos. Nos quejamos de que no podemos. Y porque no hemos intentado, ni empezado a poder dar, a poder cumplir con la misión de Dios. ¿Sabe qué? Una de las cosas que dice la iglesia coreana es la que bendición material de Corea llegó para que Corea pueda enviar misioneros. Y la iglesia está orgullosa. Queremos servir en el Señor, ¿sí o no? Pongamos en práctica. Pongámoslos en práctica. Si usted tiene el corazón de Dios en su ser, ¿qué va a fluir en su ministerio? Dijimos, ministerio fluye del ser, ¿no? El corazón de Dios. Si usted tiene la compasión de Jesús en su ser, ¿qué va a fluir en su ministerio? La compasión de Jesús. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a fluir de su ministerio? ¿Qué fluye de mi vida? ¿Mi orgullo? ¿Mi carnalidad? ¿Qué fluye? Es un desafío. Porque una de las cosas que vemos constantemente es que lo que se ven los seminarios, los centros de capacitación,
Todos tienen problemas de finanzas. Porque todos dicen, no tenemos para pagar. No tenemos para pagar. Pero sí tenemos para pagar de lo que nosotros necesitamos. De comprar gaseosas, de comprar celulares, de comprarnos para vestirnos bien. Pero ¿cuánta inversión hacemos para poder servir mejor al Señor? ¿Cuánta inversión hacemos para poder servir mejor al Señor? No sé si le conté a ustedes lo que el pueblo de Dios ofrenda por las misiones. Tiene algunos sencillos muy chiquitos, monedas. Lo más chiquito que tenga de las monedas aquí guatemaltecas. El sencillo chiquito que tenga, a ver. Pero eso viene siendo como que en penny. Esto es 25 centavos. A ver, le hago una pregunta. ¿Entra esto en la canasta de ofrendas? Abundan. Decimos limosnas. No sé por qué le enseñamos a la gente que son limosnas para el Señor. ¿Recibe el mendigo esto? Se pone bravo. Se pone bravo. El mendigo se pone bravo. El mendigo se pone bravo. Pero no le tenemos miedo para darle esto al Señor, ¿no? Como líderes, ¿les estamos enseñando? ¿Será que la gente entrega esto porque los líderes entregan esto y aprenden? ¿Tengo que ser el modelo, sí o no? Quizás si yo empiece a poner billetes y entregue de lo importante de mi vida para el Señor, para el cumplimiento de las misiones, la gente lo pueda ver y aprender. Quizá la gente no lo hace porque no tienen un modelo de qué imitar. Quizás nosotros como líderes le pedimos sacrificio a la gente de lo poco que tiene y nosotros no mostramos sacrificio de lo poco que tenemos nosotros. Van a decir ustedes, el pastor Juan esta vez se vino para darnos duro. El año que viene sí. ¿Vengo? Voy a venir si veo que aquí hubo un cambio. ¿Para qué voy a seguir viniendo si vengo y hablo como loro, repito como un loro y nada pasa? A ver si podemos ver un misionero que ustedes hayan enviado afuera. A las aldeas, empiecen con lo que sea. ¿Cuántos pastores hay aquí? ¿Cuántas iglesias están representadas aquí? ¿Cuántas están representadas aquí?
¿Cuántas están dispuestas a cumplir con la misión de Dios? ¿Seguiremos entregando limosnas al Señor? No sé, si yo llevo esto será para un recuerdo, pero no me va a servir nada entonces. Si ni los mendigos lo reciben. Y eso le damos al Señor. Y le pedimos, Señor, bendice nuestras vidas. Bendice mi iglesia. La iglesia está para servir. Ni para llenar el bolsillo de los líderes, ni para llenar el bolsillo de los pastores. Somos los primeros en mostrar. Primeros en mostrar. Pastor Kim ya escuchó, ¿no? Para que yo venga aquí, me va a decir a ver qué es lo que ha sucedido aquí. Si hay cambio en un mes, me vengo en un mes. Y no me voy a venir solo, sino el Señor está desesperado. Desesperado. Imagínense lo que el Señor debe sentir ahora. Él dejó el trono y se vino. Nos mostró qué es servir. Nos mostró. Lavó nuestros pies. Él lavó nuestros pies. ¿O no lo hizo? Y nos pidió que hiciéramos igual. Que hiciéramos igual.